Hi everyone, it's Mrs. Jankovich and Ms. Blancarte. We're here today to read you a book together. Today's book is going to be in English and in Español. You ready? Let's go. Radio Man, a story in English and Spanish by Arthur Doros. Hoy vamos a leer el cuento Radio Man de Arturo Doros. Diego woke up to the sounds of a deep voice on the radio. Buenos dias. Good morning. The words in Spanish and English echoed across the room. Esta es la voz de la frontera. This is the voice of the border. Good morning, Texans. Diego se despertó al oír una voz profunda en el radio. Buenos días. Good morning. Las palabras en español y en inglés resonaban en la habitación. Esta es la voz de la frontera. This is the voice of the border. Good morning, Texans. ¿Está listo? Asked Diego's grandfather abuelo. I'm ready, said Diego. Beep, beep. A truck's horn sounded outside. Diego's mother, father, and little sister Alicia were already waiting in the front seat of the truck. ¿Estás listo? Preguntó el abuelo de Diego. Estoy listo, dijo Diego. Pip, pip. Sonó afuera la bocina de un camión. La mamá, el papá y Alicia, la hermanita de Diego, ya estaban esperando en el asiento delantero del camión. Diego carried the radio and climbed into the truck. Hey, Radio Man, called Diego's friend David. David called him Radio Man because Diego was always listening to the radio. Can I ride with you today? Sí, vamos, said Papa, waving. Yes, let's go, said Diego. We won't see each other for a while. My family's leaving here tomorrow. So is my family, said David. Diego se llevó la radio y se subió al camión. Oye, don Radio, gritó David, el amigo de Diego. David lo llamaba don Radio porque Diego siempre estaba escuchando la radio. ¿Puedo ir con ustedes hoy? Sí, vamos, dijo papá, señalándole que viniera. Claro, no nos vamos a ver por algún tiempo. Mi familia sale de aquí mañana, dijo Diego. Mi familia también, dijo David. Diego's family and David's family were migrant farm workers. They traveled most of the year to find work picking fruits and vegetables. This was the last day of cabbage picking. It was dusty and hot in the fields. The boxes of cabbages seemed heavy. Como elefantes, said Abuelo. Diego and David thought the boxes were as heavy as elephants too. Las familias de Diego y de David eran campesinos temporeros. Viajaban la mayor parte del año en busca de trabajo en las cosechas de frutas y legumbres. Este era el último día de la recolección de repollos. Los campos estaban polvorientos y hacía calor. Los cajones de repollo parecían pesados, como elefantes, dijo el abuelo. También a Diego y a David les parecía que los cajones pesaban como elefantes. While they rode back to the cabins, Diego tuned the radio to a station that played songs in Spanish. Everyone was tired from the work. Canta, said Mama. Diego sang. David tapped a rhythm on the side of the truck, and Mama helped Alicia clap hands in time to the music. Mientras iban de regreso a las cabañas, Diego sintonizó la radio en una emisora que tocaba canciones en español. Todos estaban cansados de tanto trabajar. Canta, dijo mamá, y ayudó a Alicia para que palmoteara al compás de la música. Diego cantó, y David siguió el ritmo dando golpecitos sobre el costado del camión. The next morning, Diego and David said goodbye. They hoped they would see each other soon. Diego waved until David was out of sight. Diego and his family drove west over the mountains. You're listening to KKTS, Cactus Radio broadcasting from Tucson, Saguaro Cactus Land.
said a man's voice on the radio that night. "This is the After Sundown Show, and I'm the Night Owl." A la mañana siguiente, Diego y David se despidieron. Esperaban volver a verse pronto. Diego dijo adiós con el brazo hasta que David se había perdido de vista. Diego y su familia se dirigieron al oeste a través de las montañas. Están escuchando KKTS, la emisora Cacto de Tucson, la tierra del cacto saguaro, dijo por la radio una voz de hombre esa noche. Este es su programa nocturno y yo soy el búho. On highways, on narrow roads, and through small towns, the family drove from farm to farm looking for work. "Hello, you're turned into Bird Radio of Phoenix, Arizona. I'm talking to you from the banks of the Gila River." When the radio voice got louder and louder, Diego knew they were getting closer to a town. La familia iba de una granja a otra conduciendo por carreteras, por caminos estrechos y a través de pueblos pequeños en busca de trabajo. Hola, están escuchando la emisora Pájaro de Phoenix, Arizona. Les estoy hablando desde la ribera del río Gila. A medida que la voz de la radio se hacía más y más fuerte, Diego sabía que estaban acercándose a un pueblo. At the melon farm where his family found work, Diego saw his cousins, Sophie and Ernesto. Their family had also found work here. He hadn't seen these cousins in a long time. The three walked to school together every morning. When they went back to the fields after school, they looked for Gila monsters. Once David had told Diego about Gilas, but Diego had never seen one. "There's a Gila," said Diego on the last day of picking. "It looks like one of your dinosaurs, Ernesto," said Sophie. En la granja de melones en que su familia encontró trabajo, Diego vio a sus primos Sophie y Ernesto. Aquí también la familia de ellos había encontrado trabajo. Hacía mucho tiempo que no veía a esos primos. Todas las mañanas los tres caminaban juntos a la escuela. Cuando regresaban a los sembrados después de las clases, buscaban lagartos, gilas. David le había hablado a Diego sobre los lagartos gilas, pero Diego nunca había visto uno. "Ahí hay una gila", dijo Diego. "Se parece a uno de tus dinosaurios, Ernesto", dijo Sophie. That night there was a party with music, food, and a piñata to celebrate the end of melon picking. "Bailemos," said Abuela, and people danced to music from the radio. Sophie broke the piñata. "I didn't think you could run so fast," Diego said to Ernesto. "You look like you're being chased by gilas," said Ernesto. Esa noche hubo una fiesta con música, comida y una piñata para celebrar el final de la cosecha de melones. "Bailemos", dijo abuelo, y la gente bailó al son de la música del radio. Sophie rompió la piñata. "No pensé que podrías correr tan rápido", le dijo Diego a Ernesto. "Parecía que los lagartos gilas te estuvieron persiguiendo", dijo Ernesto. The next day, Diego's family started the long drive to the cherry farms. It was hot in the truck during the day, so the family drove through the cool night. Diego was almost asleep, leaning against Abuelo, when Abuelo jiggled his arm. "Escucha," he said. Diego listened to crackling sounds coming from the radio. Abuelo tuned the radio slowly. "Buenos noches." The voice spoke only in Spanish. The songs were in Spanish too. Al día siguiente, la familia de Diego comenzó el largo viaje hacia las plantaciones de cerezas. Como de día hacía calor en el camión, la familia decidió viajar durante la noche fresca. Diego estaba casi dormido, recostado sobre abuelo, cuando esto le movió el brazo. "Escucha", dijo él. Diego oyó los sonidos crujientes en el radio. Lentamente el abuelo sintonizó la radio. "Buenas noches", dijo la voz. Hablando solo en español, las canciones eran en español también. Abuelo heard one of his favorite songs, La Paloma. He told Diego that this station was far,
far away in Mexico. Abuelo had listened to the same song in the village where he grew up. He told Diego about that village, about the forest where butterflies looked like leaves on trees, and about the houses shining in the moonlight. Abuelo escuchó una de sus canciones favoritas, La Paloma. Le dijo a Diego que esta emisora estaba muy lejos, en México. Abuelo había escuchado la misma canción en el pueblo donde se crió. Le habló a Diego sobre ese pueblo, del bosque donde las mariposas parecen hojas de árboles y de las casas que brillan a la luz de la luna. By dawn, the family was near Lodi, California. "Good morning, everyone," said the radio woman's voice. She played a song called "Stuck in Lodi Again." Diego had heard that song every summer when he and his family came to Lodi to pick cherries. But Diego never felt stuck in Lodi. He always met someone he knew. Maybe David would be here. Diego saw two boys he had known at school in Arizona, but he did not find David. Al amanecer, la familia estaba cerca de Lodi, California. Buenos días a todos, dijo la voz de una mujer en la radio. Puso una canción llamada Atrapado en Lodi otra vez. Diego había oído esa canción todos los veranos, cada vez que él y su familia venían a Lodi para la cosecha de cerezas. Pero Diego nunca se sentía atrapado en Lodi. Siempre encontraba a alguien conocido o a lo mejor David estaría aquí. Diego vio a dos niños que había conocido en la escuela en Arizona, pero no encontró a David. While he emptied buckets of cherries and took care of Alicia, Diego looked for his friend. During all the days of cherry picking he looked, but David did not arrive. "Today is the last day of cherry picking," the woman on the radio said. "It's been a great harvest this year." "Now we'll go north to new places," said Papa. Mientras vaciaba los cajones de cerezas y cuidaba a Alicia, Diego miraba tratando de encontrar a su amigo. Lo buscó todos los días de la cosecha de cerezas, pero David nunca llegó. Hoy es el último día de la cosecha de cerezas, dijo la mujer de la radio. Este año la cosecha ha sido muy buena. Ahora iremos al norte a nuevos lugares, dijo papá. Papa drove until fog swirled around the truck. Diego heard the ocean waves crashing. "You're listening to Big Radio in Crescent City, gateway to the giants," the radio man said. The giants were redwood trees. One tree had a tunnel big enough to drive through. "I'll tell David about this," said Diego. El papá condujo hasta que la neblina envolvió el camino. Diego escuchó el golpear de las olas. Están escuchando a Radio Grande en Crescent City, la puerta de entrada a los gigantes, dijo la voz de un hombre en el radio. Los gigantes eran árboles sequoia. Un árbol tenía un túnel tan grande que se podía conducir a través de él. Le encontré a David, dijo Diego. The family drove through forests and through dry country. They stopped at a roadside store to get something to drink and eat. A woman was looking at melons, trying to find a ripe one to buy. Diego wondered if those were melons he and his family had picked. He looked at the rows of fruits and vegetables. He knew how to pick them. La familia condujo por bosques y por campos áridos. La orilla del camino pararon en una tienda para beber y comer algo. Una mujer miraba los melones, intentando encontrar una madura para comprarlo. Diego se preguntaba si esos melones eran los que él y su familia habían recolectado. Miró las hieleras de frutas y verduras. Él sabía cómo recolectarlas. Finally, the family reached orchards of trees so heavy with apples that the branches almost touched the ground. Diego had never been here before. Ahora, anuncios de KMPO, Campo, Radio Campesina de Sunnyside, Washington. Now announcements from KMPO Campo Farm Workers Radio from Sunnyside, Washington.
The radio announcer gave a telephone number so that people could call in and give their messages. Diego turned up the volume. Finalmente, la familia llegó a unos huertos de manzanos tan cargados de fruta que las ramas casi tocaban la tierra. Diego nunca había estado ahí antes. Ahora, anuncios de KMPO, Campo Radio Campesina, de Sunnyside, Washington. Now, announcements from KMPO Campo, Farm Workers Radio, from Sunnyside, Washington. El locutor dio un número telefónico para que la gente llamara y transmitiera sus mensajes. Diego subió el volumen. Paco, this is Lupe. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Elena, your cousin called. She will arrive on Friday. Diego listened to the messages and to the KMPO telephone number again. He ran to a telephone and called the station. The announcer answered. Buenos dias. Do you have a message? Diego did have a message. Hello, David. This is Diego. Are you here? Diego heard his own voice on the radio. Paco, soy Lupe. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Elena, te llamo tu prima. Llegará el viernes. Diego escuchó los mensajes y el número telefónico de KMPO otra vez. Corrió a un teléfono y llamó a la emisora. El locutor contestó, buenos días, ¿tiene un mensaje? Claro que Diego tenía un mensaje. Hola David, soy Diego, ¿estás aquí? Diego escuchó su propia voz en el radio. Someone was listening. Alguien estaba escuchando. What an exciting story, Yes. Miss Blancarte. Very nice. Sí, ojalá que les gustó. I sure hope that Diego finds David. Me too. I think he did, but... Oh, you mean in the picture when they're walking together at the Yes. end, hand in hand? Yes, they did I didn't find really notice that. You're right, they Yes. found each other. Aw. All right, see you soon, boys and girls. Bye. Bye-bye.